Pues los culés rabiando con Nacho y con el Real Madrid, y os hablamos de Florian Wirtz y el Real Madrid. Vente y lo comentamos todo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual nos vamos con toda la actualidad del Real Madrid en un día donde obviamente la noticia que ha copado la actualidad deportiva pues es básicamente, cómo no, muchos decimos, ¿cuál será el delito del Barça en el día de hoy? Pues bien, no ha sido tal que así, pero casi, ¿no? Ya sabéis que ha salido información por parte del medio El Debate, Alejandro Entrambasaguas, el periodista, que está muy al pormenor y al detalle de todo lo que sale del caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Pues bien, ha informado en el día de hoy que la jueza que frenó el caso Negreira ocultó a la Audiencia Nacional que su pareja es proveedor del Barça. En vez de abstenerse por la relación familiar, asumió el caso. Y ya sabéis que por aquel entonces, pues el caso iba a la velocidad que iba y pues hubo... No voy a tratar en detalle, ¿no? Porque el vídeo va por otra línea, pero vamos, que básicamente se ralentizó todo muchísimo y por eso, entre otras cuestiones, se cambió finalmente para que lo llevara a otro juez, ¿no? En tal caso, al margen de esta noticia que tiene su intríngulis, vamos con otras cuestiones. Y esas otras cuestiones, lo digo porque esto del juez, hay otros canales que ya lo han ido tratando, vamos con rabiosa actualidad, donde, por ejemplo, como digo, pues Nacho Fernández ha sido otro de los grandes protagonistas del día, porque ya sabéis también que el comité de apelación ha rebajado a 2 partidos la sanción de Nacho Fernández. Podrá jugar el clásico del próximo 28 de octubre ante el Barcelona, y esto, como digo, pues oye, en vez de que los culés promedio estén atentos a todas las barrabasadas que salen del caso Negreira y todas las barbaridades que están saliendo, y en vez de estar atentos a todo lo que está aconteciendo en su club, que es ahora mismo, por desgracia para ellos, pues el foco mediático a título negativo, pues empiezan a hablar de que ahora empiezan a favorecer al Real Madrid. Aquí os dejo la explicación que ha dado al respecto la Real Federación Española de Fútbol, cada uno que opine lo que le dé la gana, pero como sabéis también, en la reducción del número de partidos sancionables a Nacho, digamos que se argumenta también jurisprudencia al respecto, es decir, en otros casos similares. Y por otra parte, como digo, ahí os he dejado la explicación de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora bien, desde las redes sociales y todo esto, si queréis hacer empate entre lo de Nacho Fernández y esto que ha salido de la jueza del caso Negreira Fútbol Club Barcelona, pues hombre, yo creo que estamos desvirtuando un poquito la actualidad y las cosas, ¿no? En fin, en lo deportivo, yo me alegro de que Nacho pueda jugar el clásico. Entiendo que 2 partidos puede ser justo. Yo, desde el principio, asumí que iban a ser 2 o 3 partidos. Si entienden que puede ser 2, perfecto. Yo creo que más allá hubiera sido una tropelía. Desde aquí criticamos de manera contundente lo que fue la acción de Nacho, pero como os digo, ahí os he dejado la argumentación que hace la Real Federación Española para, en este caso, pues reducir el tiempo de sanción para Nacho Fernández. En otro orden de cosas, pues bueno, uno dice, oye, qué bien, ¿no? Chavales, qué bien que vuelve la competición, ya volvemos con nuestros partiditos del Real Madrid, no con el peñazo de las elecciones. Pues tiempo muerto, porque, atención, el Real Madrid, y ahí os dejo el calendario, va a jugar 6 partidos y después habrá otro nuevo parón. Digo porque si no estabas informado al respecto, desde aquí te informamos de esta cuestión. Después del encuentro del 11 de noviembre ante el Valencia, habrá nuevo periodo de selecciones y menuda vergüenza, constantemente parando la competición. Y oye, a ver si esto, que yo que sé, los futbolistas ya han puesto grito en el cielo, a ver si alguien le mete un poquito de índice corrector, porque es una barbaridad que se esté parando tanto la competición. De verdad, que alguien haga algo. Pero me da a mí la sensación de que nadie va a hacer nada en absoluto. Incluso es probable que en el tiempo esto se vaya agudizando y vaya empeorando. Quiero hablar también de actualidad de varios jugadores. Luego voy a hablar de una cosita de Arda Güler, que también os va a gustar, con respecto a actualidad pura y dura deportiva del Real Madrid. Vamos a hablar de Rodrigo, porque ahí os voy a ir dejando unas declaraciones que no hemos tratado en el canal, en su concentración en Brasil, donde de alguna manera habla del tema de la presión, que es una presión positiva, saber que la gente espera algo de ti, confiar en ti, así es como veo este nuevo ciclo y espero estar a la altura de esas expectativas. Interesante esto, pero lo más interesante que ha extraído en su canal el señor Naniño, canal de Twitter que siempre os recomiendo para seguir todo lo que es actualidad del Real Madrid. El tema más interesante que me parece analizar es este. Siempre he dejado claro que tengo capacidad para jugar en ambos lados del campo, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Pues bien, en el caso de Rodrigo,
tengo que decir que a mí me parece un futbolista que, perfecto, como a todos los jugadores del mundo y del planeta, y si no miente, hay jugadores siempre que le gusta jugar más en una zona que en otra. Es de perogrullo. Ahora bien, con respecto al caso de Rodrigo, me parece uno de los futbolistas más versátiles que tiene el Real Madrid, y me parece que es totalmente capaz de poder hacer de falso 9, de jugar tirado a la izquierda, a la derecha, de media punta, segundo punta, que creo que es su posición preferida. Pero vaya, esto está claro, si Ancelotti te tiene que poner de 9, chico, pues te adaptas e intentas dar tu máximo. Esto, por otra parte, también lo vamos a compatibilizar en un caso similar, que han sido las declaraciones de Eduardo Camavinga en la selección francesa, que también ha dicho que no le gusta jugar de lateral izquierdo, pero que si tengo que hacerlo, pues lo haré y tan ancho. En el caso de Camavinga, de lateral izquierdo, pues decir que el equipo está funcionando a las mil maravillas con él ahí, y que ya el año pasado lo hizo muy bien en una zona que no es su zona, repito, en una zona que no es su zona, pero si el equipo requiere de ti en el perfil izquierdo, chico, pues te intentas adaptar y dar el máximo de tus prestaciones dentro de esa zona del terreno de juego. Yo aquí no veo problema alguno, dos jugadores muy sinceros diciendo que están jugando a lo mejor en zonas que a ellos no les gusta tanto, pero una cosa os digo también, sobre todo en el caso de Camavinga, si no te gusta jugar en una zona, a veces no quiere decir que no sea en la que mejor lo estés haciendo, porque por momentos ha sido en la zona donde mejor ha actuado, aunque a mí, obviamente, por supuesto, me parece centrocampista, donde ha dado su prime deportivo, ha sido centrocampista desde su primera temporada, donde hacía de pivote defensivo de manera unitaria. Luego ha ido encajando cada vez mejor, desde mi punto de vista, con Tchouaméni en el doble pivote, y tanto en Francia, con Didier Deschamps, que en el Mundial ya lo puso en el perfil izquierdo, y también en algún amistoso anteriormente, y con Ancelotti en el Real Madrid en el lateral izquierdo, ha ido creciendo exponencialmente su nivel. Es un jugador que tiene también mucha versatilidad, y tanto él como Rodrigo, al final lo importante es que son jugadores muy versátiles que pueden dar mucho en diferentes zonas del campo. Aunque por supuesto, y esto a cualquiera que hayamos jugado a cualquier nivel al fútbol, hay en posiciones que nos gusta jugar más que en otras, claro que sí, pero eso no quiere decir que no sean dos auténticos cracks, dos auténticos profesionales y dos jóvenes que tienen mucho recorrido para competir, sea en la posición que sea. Porque además son dos casos, a diferencia por ejemplo de Vinicius, que le veo con un mapa de calor más reducido aun siendo un jugador superior. Creo que tanto Rodrigo como Camavinga son dos futbolistas que se adaptan muy bien a muchas posiciones, y eso es algo muy bueno para Ancelotti y para el Real Madrid. Más cositas que tratamos en el canal, pues lo dicho, vamos a hablar de Arda Güler, que estamos actualizando, haciendo F5 casi a diario de las infos que salen y de todo lo que se va hablando al respecto de Arda, ¿no? Pues bien, parece ser que lo del Sevilla se sigue confirmando, que la idea es que esté ante el Sevilla, y además decir que está dejando muy buenas sensaciones. Las sensaciones que está dejando son muy buenas. Va a volver esta semana con el grupo 100% trabajo grupal, con los futbolistas internacionales que vayan volviendo, y que de alguna manera los plazos se están cumpliendo, ¿vale? Con esto seguimos confirmando las sensaciones optimistas en estos días que van pasando con respecto a Arda y su paso de cara a empezar a competir en el Real Madrid. Y por último, vamos con Florian Wirtz, porque sí, en este canal es un jugador que hemos tratado, es un futbolista del cual hemos analizado bastantes cosas, y lo que vamos a comentar hoy, al margen de, parece ser, infos nuevas que han salido en el día de hoy, al margen de eso que os dejo ahí, vamos a analizar si Florian Wirtz sería una necesidad o no de cara a la próxima temporada, porque lo primero que quiero decir es que el Real Madrid tiene las necesidades arriba. Hay que fichar un delantero o dos, dependiendo qué perfiles, pero lo que hay que reforzar sí o sí es la zona de delanteros de cara a la próxima temporada. No voy a decir el nombre del susodicho, ya sabéis cuál es el nombre que muy probablemente siga teniendo el club en mente. Hoy el vídeo no va de Kylian Mbappé, pero la cosa es, ¿Florian Wirtz debería ser una prioridad para el Real Madrid? ¿Debería ser una opción A para el Real Madrid? Pues yo voy a decir, y ahora me voy a explicar en un tono gris, depende. Si el Real Madrid pierde de cara a la próxima temporada a Luka Modric y a Toni Kroos, sí que me parece que Florian Wirtz puede ser una necesidad, porque al final se van dos jugadores de gran pie como Modric y Kroos. Modric ya en una versión que está siendo más reducida, pero al final un centrocampista con el cual puedes tocar distintos dinamismos dentro del campo y que sigue dándote cositas importantes dentro de otro nivel, pero cositas importantes. Y Toni Kroos es ahora mismo titularísimo en el Real Madrid y un perfil completamente distinto e independiente al resto de mediocampistas que tenemos, a los Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, etc. Por lo tanto, ahí sí
Si se fueran sobre todo los dos, si no renuevan Modric y Kroos, que hay que decir que terminan contrato, por lo tanto no continuarían a no ser que renueven, a día de hoy a no ser que renueven, pues ahí sí que a lo mejor tocar la opción de Wirtz es interesante. Y me diréis, Quique, Florian Wirtz es más una especie de media punta en el Bayer Leverkusen, no está circunscrito a la zona de pivotes, creativos, tal. Bueno, yo creo que es un jugador que de a poco va a ir evolucionando ahí, que tiene mucho giro de juego, que es un futbolista que rompe líneas, que llega, que tiene capacidad de asistencia, pero que también es muy creativo y que la medular puede ayudar mucho, y creo que su evolución en madurez va a ir a esa zona del campo, parecido a lo que fue Luka Modric desde el Tottenham Hotspur hasta que llegó al Real Madrid, que primero, tanto en Croacia en sus orígenes era más un media punta, más un 10, al igual que en el Tottenham mucho tiempo fue ese 10, y luego su juego fue evolucionando a un futbolista, digamos, con un mapa de calor más aumentado, no tan focalizado a últimos pases, últimas situaciones de generación, sino también a la zona más medular del terreno de juego. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, importante, si Modric y Kroos continuaran, que lo de Modric yo lo veo muy difícil, pero si Kroos continúa, no veo tan necesario un perfil como el de Florian Wirtz, pero si salieran los dos veteranos, tanto Kroos como Modric, sí que yo creo que el Madrid, no sé si Wirtz u otro centrocampista, pues deberían acudir al mercado. Digo Florian Wirtz, que es un nombre que ha sonado y ha sido vinculado al Real Madrid, y que además juega en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que por supuesto ha sonado como técnico del Real Madrid de cara a la próxima temporada. En fin, temas que tratamos de la actualidad del Real Madrid, donde, como decimos, la actualidad deportiva básicamente la ha tocado de nuevo el caso Negreira Fútbol Club Barcelona, con esa noticia que ha salido al respecto de la jueza, la primera juez que llevó el caso Negreira Fútbol Club Barcelona, donde se han dado detalles informativos a ese respecto, pero donde, como decimos en el canal, pues hemos ido tratando más cuestiones deportivas, porque al final yo creo que el tema Negreira hay otros canales que lo están tocando muchísimo y muy bien, y digo, pues bueno, nosotros vamos a ir con otras cuestiones que también creo que son de sumo interés para los madridistas y que espero, como siempre, dejéis vuestro comentario y opinión al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo madridista. Chao, chao.